Déjenme enlazarme en estos momentos con el historiador, con el analista, con el escritor, amigo de Sin Censura, Alessandro Pagani. Mi querido Alessandro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, hola Seren, un gusto estar aquí. Muy bien, gracias. Oye, te pedía que habláramos de las implicaciones geopolíticas de las elecciones en Estados Unidos, pero antes, ¿qué es lo que sabes de estos atentados terroristas que han ocurrido en los últimos días? Fue Francia, hoy es Austria, de preocupar lo que ocurre en Europa. Pues al parecer, si fuéramos conspiracionistas, diríamos que le están dando el tiro de gracia a la Unión Europea y al euro, porque la pandemia llegó como anillo al dedo en una crisis que ya llegaba desde bastante tiempo y veamos las condiciones en las que están muchos países y estados de la Unión Europea. Y ahorita esta situación del terrorismo, que no es algo de nuevo, que es algo que viene, por supuesto, por las provocaciones de estas caricaturas que hicieron Charlie Hebdo, que no son nuevos de estas provocaciones y que incendiaron todo el mundo musulmán. Pero, sin embargo, también las declaraciones de Macron, que en estos últimos meses no solo se autonombró como comisionado del Líbano después de las explosiones que habíamos analizado ya en los meses pasados, y que ahorita viene esta situación del terrorismo que no es nuevo, ya se han dado en el pasado en París, en Niza, ahora de nuevo en Niza con este atentado la semana pasada, ahora en Austria. Yo había escrito un artículo al respecto en Contralínea sobre la cuestión de los foreign fighters, es decir, los combatientes extranjeros, todos estos ciudadanos árabes musulmanes que son franceses, austríacos, ingleses, italianos, europeos en general, que hacen parte, son ciudadanos de la Unión Europea, que fueron enviados a combatir contra la nación árabe siria en su momento, anteriormente contra Libia, contra Gaddafi, y que le habían prometido que en pocos meses hubieran terminado la guerra en Siria, como fue por el caso de Libia. Al contrario, esta guerra dura desde muchos años, están básicamente en una situación de estancamiento y obviamente ya no quieren seguir más combatiendo por la Unión Europea, para la OTAN o para Estados Unidos, para quien sea, también Turquía. Y por ende hay esta presión por parte de estos países de toda forma, como Turquía, como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos Árabes, que han también financiado estos grupos terroristas como Anurusa, como por ejemplo Al-Qaeda, el ISIS, el Estado Islámico, y que por ende intentan reenviarlos en sus países nativos. Por eso que yo pienso que lo que está pasando también no es solo un intento para balcanizar la Unión Europea en un momento de crisis total y darle, como decías yo, metafóricamente hablando, o a la vez realísticamente, un tiro de gracia con la problemática del terrorismo en el territorio europeo, de la Europa occidental, sino que también es una forma para destabilizar completamente la Unión Europea, la moneda del euro, que en este momento se encuentra en una forma de fortaleza frente al dólar, entonces es una guerra también económica y que va además con una balcanización de la Unión Europea y ahí entra también lo que Huntington hablaba ya en su panfleto, en su momento, que es esta choque de civilizaciones, o más bien de religiones que evidentemente son fomentadas, y por ende un choque entre neofascismo, que veamos hoy fomentar, no son la vanguardia, no son los que dirigen, porque son movimientos y luchas y protestas que son heterogéneas. También hay compañeras y compañeros, movimientos populares que están protestando contra estas medidas draconianas por parte de los gobiernos europeos como España, Francia en particular, pero también algunas regiones de Italia como la Campania con este mafioso
conocido como De Luca, o por ejemplo la Lombardía, del fascista gobernador de la Lombardía, y que básicamente cuestionan a estos movimientos, y detrás veamos siempre esta mano sucia que lleva en las calles movimientos de la extrema derecha, neofascistas como Forza Nuova, y por ende una posible choque entre terrorismo y neofascismo para balcanizar, como te decía, a la Unión Europea y entonces destabilizar la moneda euro frente al dólar. Mi querido Alessandro, yendo a hablar del tema de Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene un cambio de timón en estos momentos para Estados Unidos con un Donald Trump que se ha embroncado con medio mundo? ¿Qué implicación tendría en la geopolítica, en los reacomodos, que Biden le gane a Donald Trump? ¿O cómo le iría a Estados Unidos con otros 4 años con Trump? Mira, yo pienso que el término de la geopolítica, si no lo acompañamos con un discurso histórico y entonces con un análisis histórica, no tiene fundamento, no tiene bases en sí. Sería básicamente haciendo una metáfora como un taco sin chile, básicamente. Y entonces yo creo que lo que tenemos que individuar profundamente es cómo es, ante todo, la política que Estados Unidos han llevado adelante básicamente desde 63, es decir, desde cuando en Estados Unidos hubo el magnicidio de JFK, John F. Kennedy, asesinado no solo por la mafia italiana o la mafia cubana, pero por supuesto porque en este momento había un conflicto, una contienda entre Kennedy e Israel, la entidad sionista de Israel. ¿Y a qué respecto? Sobre el hecho de que Israel tenía básicamente experimentos, estaba prácticamente construyendo la nuclear. Y entonces Estados Unidos, en este sentido Kennedy, intentó frenar esta campaña nuclear por parte de Israel. Ahí viene básicamente la infiltración de lo que fue el Mossad dentro de la neonacida desde hace 2 décadas en ese momento, la CIA, que tomaba sustitución de lo que era la OSS, o sea, los viejos servicios secretos de la Segunda Guerra Mundial, cuando había Franklin Delano Roosevelt, y que básicamente hicieron este golpe de Estado, este magnicidio contra Kennedy, y después toda la década llegando al 1973, donde hubo otro magnicidio, un golpe de Estado que nosotros como americanos recordamos porque fue el comienzo de este fascismo neoliberal con los Chicago Boys, ¿no? Y los think tanks de Estados Unidos, y me refiero al golpe de Estado el 11 de septiembre en Santiago de Chile contra el presidente Salvador Allende y el gobierno de Unidad Popular. Desde ahí nosotros veamos que quien detiene el poder en Estados Unidos no son ni los republicanos ni los democráticos, sino en realidad es básicamente el ejército, o sea, la industria tecnológica militar y determinadas lobbies, como por ejemplo las lobbies que venden las armas en Estados Unidos, y no solo a nivel también del campo sanitario, por ende las fábricas que producen medicamentos, entre otras, y que básicamente eligen el gobierno, la administración, por los años que vienen, y básicamente toda la cuestión de la falsa de las elecciones, porque el punto es que si nosotros vamos a hacer un análisis breve y reflexiva sobre lo que es, cómo nacen básicamente las instituciones electorales y cómo es dividido el poder en Estados Unidos, nosotros nos damos cuenta que fue prácticamente una conciliación, un acuerdo, un pacto de no agresión entre fuerzas motrices diferentes. En este sentido, hace más de aproximadamente 250 años, cuando los estados esclavistas y no esclavistas se sentaron después de la guerra civil y que básicamente decidieron de construir
estas relaciones de fuerzas, entre comillas, pacíficas, que han llevado adelante básicamente el nacimiento de la Roma americana, entonces de todo lo que Estados Unidos han llevado adelante ante todo el saqueo de los territorios que fueron robados a México, nuestras LAN, pero después esta Roma americana que sí, lo veamos en su bandera, tienes estas dos águilas que vienen desde, que puntan hacia Atlántico y hacia Pacífico. Y esta política nosotros la veamos en todo el mundo, lo veamos en México, lo veamos en Oriente Medio, lo veamos, es decir, en toda la continental. Sí, te escuchamos, Alessandro. Sí, de hecho, yo pienso que hay una cuestión basilar que es una problemática también de lo que llevan adelante estos dos representantes de los republicanos y de los democráticos, que son Trump y Biden. De un lado, un Trump que hoy día se está llevando adelante una campaña electoral que es basada básicamente sobre la lucha armada, porque yo lo escribí en un artículo de investigación para Contralínea la semana pasada, que fue publicada en la revista, y que básicamente hay esta cuestión de los Proud Boys, de las White Militia, y también la cuestión de las relaciones internacionales con el neofascismo, y por ende no solo el neofascismo que hay en Estados Unidos, sino también las relaciones que en este momento Trump lleva adelante también con el neofascismo en la región euroasiática, y también, por ejemplo, con los africanos que hace poco tiempo fueron en Estados Unidos a quejarse de los asesinatos que hay en Australia y en Nueva Zelanda, y donde básicamente, y también en Sudáfrica, y donde básicamente Estados Unidos, Trump, hoy utiliza las milicias como una forma de sí, guardia armada dentro de las elecciones que se darán, que ya empezaron básicamente en estos días en Florida, pero que mañana se dará el culmine con todas las elecciones en todos los estados, dentro de un contexto donde Trump ha dicho ya que él no va a reconocer la victoria de Biden y que por ende hay una posibilidad de un aumentar de esta crisis, de un choque civil, no estoy hablando de una guerra civil, pero de un choque de unos enfrentamientos entre fuerzas motrices que anteriormente, hace 250 años, sí se juntaron y construyeron esta máquina engrasada de la democracia a barras y estrellas estadounidenses, pero que sí, hoy día, básicamente concluyendo, si básicamente esta máquina ya no funciona, es posible que se rompa. ¿Y por qué se rompe, mi querido Vicente? Se rompe porque Trump lo que intentó en estos años es hacer una revolución pasiva, o sea, llevar nuevamente una política de americanismo y fordismo, o sea, reconstruir básicamente una industrialización, un proteccionismo dentro de Estados Unidos. Esto no lo logró, ¿por qué? Porque no es una cuestión de voluntad que tú puedes lograr un concepto de este tipo, sino que básicamente hay un contexto ya de las relaciones laborales que son prácticamente derrotadas claro. En Estados Unidos. Hay ciudades que son definidas ciudades fantasmas, ciudades zombies, es decir, estas ciudades que una vez en los años 60 y 70 eran el orgullo de la industria estadounidense, como Detroit, en Michigan, y que hoy básicamente se encuentran en una situación de desegregación social por vía de la droga, del alcoholismo, y en este sentido llega un Biden que es el representante de las fuerzas globalistas, o sea, de estas fuerzas de la grande finanza a nivel mundial, y que básicamente quieren llevar adelante, o sea, en una forma brutal todavía este fascismo neoliberal. Con esto no estoy diciendo que Trump no quiere llevar adelante o que quiera hacer una ruptura, sino que él quiere reformar esta crisis que hay pandémica y de la crisis del capitalismo que viene desde 2008 en una forma haciendo regresar el reloj detrás en la historia. Esto sí, no es posible. De hecho, básicamente las dos opciones de los dos presidentes no solo no son buenas
para los estadounidenses, sino que tampoco son buenas para México, para los pueblos del mundo, porque son los mismos intereses de estas industrias tecnológicas militar y de estas lobbies que hemos visto llevar adelante en todas las guerras y límites que se dieron desde el 99 con la agresión en la antigua Yugoslavia hasta hoy, por ejemplo, en Siria, pero pasando también con los intentos de golpe de Estado en Bolivia que se dio. Obviamente hay situaciones que hay que analizar y la voz de los ciudadanos mexicanos que viven y que trabajan y que resisten al racismo de estos años de Trump y que tú, Vicente, el equipo de Sin Censura ha acabado a pocos minutos de hacerlos escuchar a través de la corresponsal Alina Duarte, es increíble porque denota, destaca como evidentemente cualquier presidente que gane estas elecciones en Estados Unidos no va a cambiar absolutamente nada, no solo para el pueblo mexicano, sino para los pueblos del mundo. Definitivamente. Y termino de verdad diciendo, yo lo que me interesa saber es cuál es la verdadera alternativa que hay en Estados Unidos a través de las luchas que se dieron. Fueron luchas que han construido algo o que simplemente es algo que fue utilizado también por una campaña electoral por parte de estos dos candidatos presidenciales que evidentemente no solo han creado básicamente un teatrino, un circo sobre las elecciones, pero que sin embargo representan también fuerzas motrices que son un peligro para el destino de la humanidad, además en un contexto pandémico y de crisis internacional de terrorismo como tenemos en este momento a nivel mundial. Mi querido Alessandro Pagani, te vamos a estar molestando mañana para que nos ayudes con el análisis de la jornada electoral. Por lo pronto, te agradecería si te despides invitando a la gente para que te apoye, para que te lea, para que te comparta desde redes sociales. Tú sabes, Vicente, que no es una molestia, además es al contrario un gusto, un placer. Y sí me pueden seguir, yo escribí muchos artículos en Contralínea, hay artículos también en Global Research, en CDP Noticias, y me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, @elbrigantero, y en Facebook, Alessandro Pagani. Querido Alessandro, buenas noches, te mando un abrazo. Buenas noches, un abrazo de vuelta para ustedes. Gracias. Buenas noches.